Estoy contento que estemos todos aquí. Soy Roland Depew, vuestro instructor del Nuevo Testamento, y vamos a ver el Nuevo Testamento. Ustedes recibirán el plan de estudios en unos momentos y una información de todos los aspectos en los cuales vamos a estar involucrados. Vamos a planear el semestre de este curso de estudio y como ustedes pueden entender, es una reseña del Nuevo Testamento. No vamos a verlo el Nuevo Testamento en cada detalle. Quizás no entremos en tu historia favorita en el detalle que quisieras, pero vamos a reseñar el Nuevo Testamento, vamos a ir a través de todo el material y eso significa que es harto que tenemos que cubrir. Hay muchos aspectos que vamos a estar involucrados. Quiero decirles un poco acerca de mí cuando fui llamado a predicar. No conocía mucho de la palabra de Dios, crecí en la iglesia y ellos me preguntaron y me dijeron, ¿estás llamado a predicar realmente? Y sí, yo les dije, el Señor yo creo que es lo que me está dirigiendo. Y me preguntaron si entendía la Biblia. Y les dije, sí, la conozco desde generaciones hasta apocaliptos. Me dijeron, ¿qué parte te gusta más? Me gusta el Nuevo Testamento. ¿Qué parte del Nuevo Testamento? Me gusta el libro de las parábolas. Y ellos me dijeron, ¿cuál es la parábola que te gusta? Y les dije la parábola del buen samaritano. Ellos me dijeron, dinos acerca de esa parábola. Un hombre, les dije, salió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones y los espinos lo ahogaron. Entonces este hombre no tenía dinero, encontró con la reina de Saba y le dio ropa y 1000 talentos y saltó en un carruaje y corrió furiosamente. Y cuando estaba corriendo por el bosque quedó su cabello enganchado en una rama. Entonces los cuervos venían y le daban de comer y de beber. Y entonces vino su esposa y le cortó el cabello y cayó en pedregales. Y llovió por 40 días y por 40 noches y se fue a una cueva y se escondió ahí. Encontró un hombre y cenó con este hombre. Y le dijo, estoy casado con una mujer y ya no puedo cenar más contigo. Entonces él le dijo, anda y anda a las encrucijadas de camino, a los caminos y trae a todos a comer cena con ustedes. Luego llegó a Jerusalén y vio a Jezabel en una ventana y le dijo, échenla fuera. Y él volvió a gritar, échenla un poco más, hasta que sea 70 veces 7. Y cuando lo hicieron, levantaron los fragmentos y llenaron 12 canastas. Entonces, la pregunta que yo tenía acerca de esto es, ¿de quién va a ser esposa ella en la resurrección? Esto es una broma, por supuesto, pero no era tan mala mi conocimiento de la Biblia, pero estoy agradecido que he aprendido un poco más de la palabra de Dios y que podemos estudiar todos juntos, teniendo compañerismo y pasar un buen tiempo haciendo esto. Podemos pasar los planes de estudio, por favor, a cada persona, que reciban una fotocopia cada uno de ellos al principio del curso para poder tener una introducción de todas las cosas que hemos estado haciendo. Yo he estado enseñando de una manera u otra en institutos bíblicos por varios años y me gusta mucho el compañerismo con cada uno de ustedes. Vemos con anticipación a pasar un gran tiempo de compañerismo con ustedes. Hermano Lance, ¿podemos pasar una fotocopia de ello? Y tráigame una acá. ¿Qué les dije que lo que tenían que hacer? Esta clase, como ustedes verán en un momento, es una descripción de las clases que vamos a ver. Vamos a ver la historia, el trasfondo, la cultura, como les mencioné antes. No vamos a ver en cada detalle cada libro del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento 1, vamos a cubrir la primera parte del Nuevo Testamento. Vamos a cubrir Mateo, Marco, Lucas y Juan y el libro de Hechos, que son los libros históricos. Primeramente, nos dan la historia de lo que sucedió en el Nuevo Testamento. Entonces empezamos a entender, esta mañana vamos a ver los antecedentes, la cultura, las personas, las personalidades del Nuevo Testamento, y vamos a ver eso y vamos a ver lo que está sucediendo en el trasfondo
Entonces, cuando tú empiezas a entender la cultura, el lugar, el trasfondo, todo lo que está alrededor de Jesús, entonces vas a entender a Él y a sus discípulos mejor, porque vas a entender lo que está haciendo, lo que está diciendo y las cosas que Él hace. Entonces, esto es parte del propósito de obtener un conocimiento del Nuevo Testamento, no tanto en el cada detalle de información, sino en el lugar que tú puedas tomar y recibir toda la información y aplicarla para entender mejor. El libro requerido para este estudio es el libro A través de la Biblia de Meyer Perman. Es la parte 3, porque las partes 1 y 2 tienen que ver con el Antiguo Testamento. La parte 3 es Mateo hasta el libro de Hechos. Es un libro pequeño, fácil de entender, te da muy buena información y uso también otros libros que voy a estar haciendo referencia a ellos de tiempo en tiempo. Y los dos que yo recomiendo es la reseña del Nuevo Testamento de Gundry, que entra en mucho detalle, más información de lo que vamos a cubrir en este curso. Este es el libro, hay mucha información, historia, trasfondo. Voy a referirme a él de vez en cuando. Es muy... este es el libro que puedes añadir a tu biblioteca para tenerlo como referencia tantas veces que necesites en el futuro. Otro libro que recomiendo, que viene en varias formas, de Henrietta Mears, de lo que la Biblia trata. Es una versión condensada. ¿De qué trata el Nuevo Testamento? Hay también una porción que es llamada ¿de qué trata el Antiguo Testamento? Puedes obtener información de todo lo que yo me refiero en un volumen o tenerlo en volúmenes separados. Algo a lo que puedas referirte. Como les dije, este libro de Gundry es más técnico. El libro de Mears es más un tipo devocional. Trata más con la parte espiritual que tanto en detalle. Sí, de esta manera, ambos son buenos libros y nos van a servir. ¿Qué vamos a hacer ahora? Al que vamos a estar involucrados en este curso. Tienes que venir a clases, por supuesto. Un profesor muchos años atrás decía, nosotros pagamos tanto dinero por la educación y esperamos que no haya clases. O podemos decir, podemos tomarnos el día libre. Todos lo hemos hecho. Por supuesto tienes que venir a clases. No tenemos muchas clases en este bimestre. En este bimestre en particular vamos a reunirnos 7 veces, porque la siguiente semana es una semana de feriado. Quiero que estén seguros. La lectura va a ser uno de los más grandes obstáculos en este curso. Tienes que acabar la lectura. Honestamente, yo creo que la lectura va a ser más grande obstáculo que los exámenes que vamos a estar tomando. Hay mucho. Y quiero que lean, y aquí está escrito Mateo o Marco o Lucas. Estos evangelios son llamados los evangelios sinópticos. Ellos cubren el mismo material. Cualquiera de estos 3 evangelios. Y léanlo en una versión que ustedes quieran leerlo. Yo les recomendaría que lo lean en una versión diferente a la que están acostumbrados, para que ustedes tengan variedad, para que ustedes puedan captar algunos detalles que no los han podido captar en otras veces. Entonces vamos a leer Mateo, Marco o Lucas. Y quiero que todos también leamos el Evangelio de Juan, porque él tiene un material tan original, diferente a los otros 3 libros. Luego vamos a escribir un ensayo en este curso. No va a ser algo largo, tedioso, pero vamos a dar más adelante la información acerca de esto. Y lo vamos a hacer de forma separada. Vamos a tener un parcial y un examen final. Estos van a ser exámenes
que ustedes van a encontrarlos. A mí me gusta llamarlos un intercambio de información. Yo te he dado información, luego ustedes me la retornan a mí. La palabra examen es una palabra sencilla. No tienes que asustarte de ella. Vamos a intercambiar información en un par de momentos que vamos a determinar. También les voy a dar el horario del curso para cubrir todo el material en el orden y la manera que hemos especificado. Y vamos a empezar de esta dirección. Amén. Muy bien. Vamos a orar acerca de esto. Padre, te agradezco por tu bondad. Te agradezco por la oportunidad que nos das para estudiar tu palabra. Te agradezco por esta oportunidad que nos das y nos has traído en esta manera y nos has traído a este lugar para que podamos escuchar tu palabra y estudiar juntos. Te agradecemos, te alabamos, te damos toda la alabanza y la gloria a ti por lo que tú has provisto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les he mencionado antes, hay mucho que leer en este curso y quiero que ustedes piensen piensen en términos de cuánta lectura puedo hacer. Mateo, por ejemplo, tiene 28 capítulos, Juan 22, Hechos 28. Entonces, ustedes van a estar ocupados. Pero si empiezan a leer un capítulo o dos cada día, ahora, no te vas a frustrar. He escuchado a un joven estudiante de universidad que estaba estudiando en biología la clase de aves y estudió y estudió. Oh, y él estaba diciendo, tengo que tener todos estos detalles, tengo que aprenderlos. Que las especies, la clase y estudió. Y cuando llega a la clase, entra a la habitación y ahí en el estante estaban todos estas aves, pero estaban cubiertos con bolsas, solo estaban expuestas sus patitas. Entonces el catedrático le dijo, yo quiero que tú identifiques todas estas aves mirando sus patitas. Y este joven dijo, no, esto es una locura. Lanza su libro y lanza sus papeles al aire. Y dice, esto es imposible. No hay manera que yo he estudiado, pero no hay manera de hacer esto. Esto es ya demasiado. Entonces, bota todo lo que tenía y se sale por la puerta. Y el catedrático le dice, oiga, joven, venga aquí. Y se para en la puerta y le dice, ¿quién es tú, joven? Le dijo. Y el joven mira, él se levanta los pantalones mostrándole los pies y le dice, usted dígame quién soy. Yo no quiero que te frustres de esta manera. No quiero que te frustres de esa manera. Empieza ahora y no vas a tener más problema. Empieza ahora y las cosas van a funcionar de manera fácil para ti. Es la manera como funciona. Si tú empiezas a aplicar todas estas cosas, de esta manera vas a estar bien. Tienes que acordarte que esto no es acerca de mí como profesor. Esto es acerca de ti. ¿Cómo estudias la palabra de Dios? Yo estoy aquí para facilitar, ayudar, animarte y hacer las cosas que sean fáciles para ti. Sigue lo que yo te digo. Empieza ahora. Piensa, planea acerca de estas cosas. Te voy a dar algunas pautas. Esta es tu primera clase en este bimestre. Entonces, quiero darte algunas cosas. Cuando leas tu Biblia, siempre lee con un resaltador y una puntabola. No te asustes de marcar. Este es un libro sagrado, pero esta copia en particular no es tan sagrada, porque puedo comprarme otra. Afortunadamente estamos en un país que podemos conseguir Biblias de una manera fácil. Si es verdad, es un libro sagrado, márcalo, escribe en los márgenes, hazte notas, subraya, remarca, haz lo que necesites hacer. Haz lo mismo con tus libros de estudio, tus libros de texto. Marca aquellas cosas que te llaman la atención, que el Espíritu Santo te muestra algo. Entonces, Dios va a usar esto
Dios no ha hablado esto, sino que continuamente está hablando. Y cuando lo hace, tienes que hacer una nota. Toma tus notas, subraya, remarca, todas estas cosas. Lean sus libros de textos, léanlos. Lean con la Biblia abierta y encuentren las escrituras que están mencionadas. Muchas veces en el libro nos dan una referencia para salvar el espacio, no imprimen todo el verso. Entonces tenemos la tendencia todos nosotros de continuar leyendo sin buscar la referencia a la que se refiere en la Biblia. Y continuamos leyendo. Lee la referencia. Ve la referencia, abre tu Biblia y hazlo. Ten tu Biblia abierta a la mano. Y como ya lo dije en otras maneras, encuentra un lugar y un lugar consistente, un tiempo y lugar consistente para hacer tus lecturas. Algunos de ustedes han estado ya en la universidad, ya saben estas cosas, pero ¿cuántos de ustedes saben que hay una diferencia entre saber y hacer? No son la misma cosa. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles de ustedes saben la diferencia entre bien y el mal? Bien, 4 o 5 de ustedes lo saben. Oh, estamos más avanzados de lo que me imaginé. Pero, ¿cuántos de ustedes hacen siempre lo que es correcto? Oh, bajamos nuestras manos ahí. ¿Por qué es esto así? Sabemos lo que es hacer lo bueno, pero no siempre tomamos la decisión correcta. Siempre tenemos que estar esforzándonos para hacerlo. Vamos a hablar acerca de este curso. Este es un curso de reseña. Como resultado de ello, vamos a compararnos a alguien que escala una montaña. Va paso a paso. ¿Qué está viendo él? Está viendo el lugar donde poner su mano, su pie, porque quiere asegurarse que cada paso es seguro, no se va a resbalar. Pero luego llega a una cima. Quizás no a la cima de toda la montaña que está subiendo, sino al área, a la cima del área. Y luego mira, se para y se levanta a ver. Y empieza a ver toda la hermosura del paisaje. Mira esto. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos caminando, luego tenemos que reseñar, mirar. No mirar cada detalle, cada pedazo de terreno, plantita que está por ahí. Tenemos que tener un cuadro general. Entonces, cuando ves tú lo general, te ayuda a entender los detalles. Y ese es el propósito que tenemos. ¿Qué estamos reseñando? El Nuevo Testamento. Aquí está la fotocopia que les he dado. No he recibido una de estas fotocopias. Por favor, si alguien me puede traer una. La primera fotocopia que entregué. Quiero que veamos estas dos palabras, testamento y nuevo. El griego usa 3 palabras para describir nuevo, para describir cosas que son nuevas. La palabra que usa cuando habla acerca del Nuevo Testamento y la palabra que usamos para el Nuevo Testamento es un término que se la usa muy a menudo y es la palabra neos, N-E-O-S, en relación al Nuevo Testamento. Y esta es una palabra cuya connotación es de algo que es fresco, joven, una versión joven, de un producto antiguo, de un modelo antiguo. Es algo que no es nuevo en el sentido de que es diferente, una cosa totalmente nueva, sino es una versión joven de algo antiguo. Eso nos recuerda que tenemos un Antiguo Testamento. Este es el nuevo pacto de algo que es joven, fresco, nuevo, en el sentido que ha reemplazado el antiguo. Lo decimos de esta manera, pero tenemos que acordarnos que el Nuevo Testamento no ha reemplazado el Antiguo Testamento, porque no hemos descartado el Antiguo Testamento, porque nos ayuda el Antiguo Testamento a entender el Nuevo Testamento. Pero cambia algunas cosas.
Entonces vamos a enfocar nuestra atención en estos pensamientos. Vámonos al libro de Hebreos, a Hebreos capítulo 7. Y vamos a ver las distinciones que han sido dadas por el escritor de Hebreos. Y el escritor de Hebreos dedica mucho tiempo describiendo a los cristianos hebreos cuál es la relación y por qué esta relación es mejor que la del Antiguo Testamento. Hebreos 7, verso 22. Está ahí la primera referencia. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús se ha convertido en el fiador, en la cuota inicial, en la garantía de un mejor pacto, de algo que es nuevo y más fuerte. Vamos a Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio, hablando acerca de Jesús, es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, esto es lo que el Nuevo Testamento se refiere. Jesús nos ha traído una mejor relación con Dios y un mejor pacto, una mejor situación. Hebreos 9:15. Así, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte. ¿Cómo lo ha hecho este pacto? Él tuvo que morir primero, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Eso dice, para que nosotros recibamos la eternidad. Él tuvo que ir por este proceso, por medio de muerte, y estableció esto. El escritor de Hebreos empieza a hablar que un pacto, un testamento, ¿cuándo toma efecto? No toma efecto hasta que el que lo escribió muere. Entonces entendemos sus intenciones después de que él ha muerto, y después de su muerte recibimos los beneficios que nos ha dejado. Ese es el pensamiento que el escritor de Hebreos nos está tratando de impartir. Entonces es por esa razón que es un nuevo pacto. Es mejor que el antiguo. Vamos a ver la palabra testamento. La hemos estado usando todo el rato. La palabra pacto o acuerdo la hemos usado todo el tiempo. El acuerdo entre dos personas. Usamos esta palabra en términos actuales. Usamos esto y significa que son dos partes involucradas. Si tú y yo hacemos un pacto, estrechamos nuestras manos y firmamos un documento y nos ponemos de acuerdo en la situación. Pero en el Antiguo Testamento, en hebreo, tenemos que entender la idea de que pacto significa generalmente una obligación que es tomada por una persona en particular. Cuando haces un pacto, generalmente se usa para describir una obligación tomada por una persona en particular. Ahora, lo que esto nos dice, y cuál es la diferencia para nosotros, este no es nuestro pacto con Dios. Este no es nuestro pacto que nosotros hicimos con Dios. Este es el pacto de Dios. Punto final. Es su pacto. Dios ha hecho este pacto. Y Dios dijo, yo quiero una relación con el hombre. Entonces Dios lo dijo, yo voy a hacer un pacto. Vamos a poner este acuerdo. Y este es el resumen, y esto lo he puesto en letras negrillas en tu fotocopia. Tú y yo hemos sido invitados a participar de su pacto. Nosotros no lo hemos hecho así. Pensamos así. Yo le pedí a Jesús que venga a mi vida, lo invité como Señor y tengo este pacto. Él tiene este pacto de cualquier manera, aunque tú no lo quieras. Él lo ha hecho disponible. Él tiene este pacto y Él decidió que nosotros tengamos este acuerdo con toda la humanidad. Y alguien dijo, Dios lo dijo, yo lo creo
y asunto concluido. Y otra persona dijo, Dios lo dijo y asunto concluido, aunque lo crea o no lo crea. No necesitas creer en nada de esto, pero si lo haces, tú vas a estar en muy buena compañía, porque tú y Dios estarán en acuerdo. Yo quiero que veas esto. Cuando estudiamos este nuevo pacto, es una nueva relación que Dios ha hecho disponible y quiero que todos estemos involucrados y que todos tengamos parte de este pacto, y eso es lo que Dios quiere, pero está basado en lo que Él ha hecho. Un pacto que es totalmente de Él. Es su Nuevo Testamento, su nuevo pacto. Con todo esto, quiero que nos introduzcamos a este pensamiento. ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? ¿Quién sabe? Escuché a alguien decir 27. Tiene 27 libros en el Nuevo Testamento, escritos por 8 autores. Y se dan cuenta que he puesto en paréntesis o 9. 8 autores. ¿Quiénes son? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo. El apóstol Pablo escribió muchas de las epístolas. Ha escrito gran parte del Nuevo Testamento. Santiago, Pedro, Judas. Ahí están los 8. Sí, yo creo que contamos 8. ¿Cuál es el noveno? ¿Alguien sabe? Sí, el libro de Hebreos. A nosotros atribuimos que Pablo escribió a los Hebreos. Lo atribuimos a Pablo. Pero mucha gente, incluido yo mismo, no creo que Pablo escribió el libro de Hebreos. Pablo sí lo influenció. Pero esta pregunta la vamos a dejar para el próximo bimestre. Y vamos a saltar esta pregunta hasta que veamos en el siguiente curso, en el siguiente bimestre. Pero hay disputa en quién ha escrito. Si Pablo lo ha escrito, entonces son 8 los autores del Nuevo Testamento. Si no, serían 9. Nadie está seguro si Pablo no lo ha escrito. Hay conjetura acerca de eso. 27 libros escritos por 8 autores. Los 5 primeros son los libros históricos, Mateo hasta Hechos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos nos dicen la historia de lo que pasó y las cosas que Jesús hizo en la iglesia primitiva. Son los 5 libros históricos. Vamos a aquí pasar la mayoría de nuestro tiempo. Hay 9 epístolas luego, o cartas, que fueron escritas por Pablo a las iglesias. Pablo escribe 9 epístolas a las iglesias. Luego hay 4 epístolas de Pablo a pastores y líderes. Pastores en iglesias allá. Hay 8 epístolas generales y un libro profético, que es el libro de Apocalipsis. Es un libro de profecía que trata con todo aquello. Nuestro estudio este bimestre son los 5 primeros libros del Nuevo Testamento, las epístolas generales. Vamos a pasar tiempo en la historia y el trasfondo. Algunas personas en las iglesias he escuchado decir, no me gusta la historia. Es un poco aburrida. Yo he tenido buenos profesores de historia y otros que no han sido tan buenos. Uno o dos que quizás no me han hecho gustar la historia, pero cuando he empezado a estudiar la historia de la iglesia en relación a la historia, muchos de los profesores seculares de historias no mencionan nada acerca de cómo los líderes de la iglesia influenciaron. Pero nunca te dicen ellos que han sido líderes de la iglesia. Cuando estudias la iglesia, la historia de la iglesia, cómo el cristianismo ha influenciado la historia, yo creo que te va a gustar la historia más. Y ahí puedes ver cuán interconectado han estado este pensamiento. Y la idea de que la historia es aburrida va a pasar. Porque los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan no son aburridos. El libro de Hechos
Este es un libro de historia. Alguien dijo, la historia es su historia. En inglés esto es un juego de palabras, pero esto es todo lo que quiere decir lo que Dios está haciendo. Vamos a estudiar historia, el trasfondo y las cosas que han estado ocurriendo. La siguiente pregunta que tenemos que preguntarnos en el Nuevo Testamento: ¿cómo es que tenemos este libro compilado, empastado? Lo que llamamos el Nuevo Testamento, en todo el arreglo, los libros. ¿Por qué lo tenemos? Todos estos libros fueron escritos a la mitad y a la final del primer siglo. Todo lo que vamos a estar estudiando ha sido escrito desde el final de la primera mitad hasta la final del primer siglo. Y vamos a tener algunos problemas entendiendo algunas de estas abreviaciones. Esas abreviaciones AC, BC. Nadie se despertó. Oh, estamos en la Edad Media. Tienes que entender que esas designaciones fueron nombradas más tarde por algún historiador. Mientras vemos nosotros hacia atrás las cosas cómo cambian y ponemos nombres, la Edad Media, la Edad Oscura, la Iglesia primitiva, todos estos designaciones fueron puestas mucho después. ¿Cuántos de ustedes saben lo que AC significa? Antes de Cristo. Antes de Cristo. Y en inglés, la denominación AD, algunos pensaron que significa antes de la muerte. Y este es una confusión común. Entonces tú tienes un tiempo antes de Cristo y un tiempo después de su muerte. Y hay una brecha ahí que no se cuenta. ¿A qué creen que se significa AD? Es el término latino Anno Domini. Domini. Anno Domini. ¿Qué creen ustedes que significa? No, viene de anual, año. Significa el año de nuestro Señor. En castellano, DC. Ustedes también han escuchado la frase, este es el año de nuestro Señor 2002. AD en inglés, o DC, después de Cristo en castellano. Y simplemente están usando esas designaciones del año de nuestro Señor. Lo que tenemos problemas es que cuando hacemos calendarios en general, estamos tratando de tener un calendario. Los romanos usaron un calendario que empezaron poniendo las fechas al principio del imperio romano. Luego, cuando el cristianismo fue adoptado, diferentes personas trataron de crear un calendario basado en otras cosas o en la vida de Jesús. Entonces, retrocedieron retrospectivamente, hicieron sus cálculos y pusieron el año cero aquí, arbitrariamente. Y para decir el año de nuestro Señor a este lado y antes del año del Señor al otro lado. Y escogieron una fecha. Y después de un centenar de años después, miraron y dijeron, no puede estar tan correcta esta fecha que hemos puesto como el año cero. Entonces nosotros creemos ahora que Jesús nació el año 4, 5 o 6 antes de Cristo. AC. Entonces nuestro calendario está tiene error. Porque si ponemos el año del nacimiento del Señor unos años antes, porque
no calcularon exactamente el año cero. No somos perfectos. Otra designación que la gente va a escucharla comúnmente es AEC. ¿Alguno de ustedes conoce esto? Y está siendo cada vez más común. Si uno ve y esto significa antes de la era común. Es una nueva designación para quitar a Cristo fuera del panorama. Honestamente, de eso se trata. AEC, antes de la era común, para quitar la connotación que Cristo está al centro de cada uno. Pero ellos pueden creer lo que quieran, Jesús está a la mitad de todo. Amén. Había una pregunta por ahí. Voy a regresar a ella. Cuando acabas en este proceso, todas estas cosas, en el primer siglo antes de Cristo, ahí es donde se escribe todo esto. Lo que tenemos es que desde el año 50 hasta el año 100, la última parte del primer siglo, es la parte en la que todo el Nuevo Testamento es escrito. Durante ese tiempo, ellos escriben, pero no lo compilan en un libro. Nadie ha publicado un Nuevo Testamento, porque estas eran solo letras que Pablo escribió a las iglesias. Se hicieron copias y se pasaron a otras iglesias. Entonces, ellos decían, quiero que leas lo que Pablo escribió. Y nadie tenía un libro compilado. Nadie estaba pensando. Mateo se dijo a sí mismo, probablemente otros lo animaron. ¿Por qué no escribes las cosas que nos has estado contando? Y él como era un hombre con educación, empezó a escribir. Y así cada uno de los evangelistas, Lucas, Marcos, Juan, y escriben. Y escriben los evangelios y las copias son entregadas a las iglesias. Y hay gente que dice que estamos muy agradados de que hay algo escrito, pero no hay libro. Pero, ¿cómo es que llegamos a tener el Nuevo Testamento? Esto sucede en los siguientes 2 o 3 siglos, porque la iglesia empieza a crecer y a madurar y a darse cuenta, tenemos que tener toda esta documentación escrita y compilada de una manera mejor. Entonces, si tú eras rico y afortunado, podías tener una copia de Mateo, del Evangelio de Mateo y del Evangelio de Juan, o algunas de las cartas de Pablo, pero no tenían copias, porque era difícil hacer copias de todas estas cosas. O una persona pobre que vivía en Corinto, le era casi imposible tener una copia de la carta que escribió Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Y por qué voy a conseguir una copia si tengo una en la iglesia? Entonces era difícil. Entonces, no había ese pensamiento de que cada creyente necesitaba una copia. También tienes que entender que no tenemos copias originales de estos documentos originales. No hay tal cosa como el manuscrito original del Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque se envejecieron, se ajaron, se deterioraron, y alguien empezó a decir, necesitamos más copias de esto. Porque el papel no tenía la calidad del papel que tenemos ahora. Aún el papel que tú usas se va a deteriorar en las primeras décadas. Estos manuscritos empezaron a destruirse. Pero por reverencia a la integridad de la escritura, ellos la copiaban cuidadosamente y cautelosamente, y porque era tan sagrada, no querían tener una copia ya ajada. Usualmente la quemaban y la destruían.
para que la palabra de Dios pueda preservarse de una manera limpia y especial. No hay tal cosa como una copia original. Lo que sí tenemos son fragmentos de copias que fueron hechas en los siglos. Las copias más antiguas que tenemos son del siglo 8 y 9. Entonces tenemos que depender en las copias de copias de copias, honestamente, de estas cosas. Pero cuando veamos la integridad de la escritura, nada ha cambiado. La escritura ha permanecido de la manera. Copiaron cautelosa y cuidadosamente. Y esto es lo que ocurrió. Digamos que yo tengo una copia del Evangelio de Mateo. Y yo estoy tan orgulloso y feliz de ello. Y es un documento precioso. Tener las palabras de Jesús escritas por una persona que le ha escuchado decir estas cosas. Y hay de repente un alboroto afuera. Y oigo un ruido ahí afuera. Y un soldado romano. Hay una escaramuza ahí afuera. Y él irrumpe y me dice: yo he oído que eres cristiano. Y le digo: sí, soy cristiano. Y me pregunta: ¿tienes alguna de esas escrituras? Hemos recibido la orden de confiscarlas y mandar a la prisión a aquel que se encuentre con una de esas escrituras, que se supone que tenemos que arrestarte. Y aquí yo debo admitir que tengo una copia o no. Y la que tengo realmente es una copia sagrada, y tengo que decidir si voy a morir por esto o no. Entonces lo que sucede es, no solo tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No solo tenemos estos escritores, sino otros escritores de la iglesia primitiva, en los primeros y segundos siglos, que escriben comentarios, historias, cosas escriturales que son buenas, y cartas para animar a otras iglesias. Tenemos los escritos de Aristóteles. Perdón, mi mente ha quedado en blanca. Hay otros escritores en la iglesia primitiva, sus líderes, por ejemplo, Aristarco, otros que escribieron. Y también tengo copias de sus cartas, de estos escritores. ¿Cuáles de estas copias son las por las cuales yo deba morir? Entonces, la iglesia se empieza a dar cuenta que cuáles de estas escrituras son sagradas y cuáles no vamos a considerarlas sagradas. Porque hay un evangelio de Tomás que dicen que lo ha escrito él, pero quizás ha sido escrito por otra persona, y dije: Tomás quizás haya escrito de esta manera. Pero es un evangelio falso. Hay gente que cree que es válido, pero hay crítica bajo este aspecto. Entonces la iglesia está tratando de decidir cómo vamos a hacer para constituir un canon. Constituimos un canon. La palabra canon literalmente significa un junco de medir. Un junco de medir. Como una pequeña regla para medir distancias con marcas. Lo que llamamos una regla. Esas eran las versiones originales. ¿Cuán largas tenían que ser las dimensiones? La palabra canon es un junco de medir. Para juzgar otras cosas, medir otras cosas. Entonces usamos la palabra canon para crear un estándar, una lista de reglas, para determinar cómo vamos a determinar las reglas. Y esta es la lista. Y la iglesia llegó a esta determinación después de un par de siglos, después de pensarlo. Número 1, para que nosotros consideremos una escritura sagrada, tiene que ser inspirada por Dios. Tiene que tener esta aseveración: inspirada por Dios y escrita por un apóstol
o alguien que es asociado cercanamente y ha caminado con el apóstol. Y te voy a dar un ejemplo. Mateo, por supuesto, era un apóstol y caminó con Jesús. Lucas no era uno de los 12. Vayan y vean la lista. Algunos piensan que Mateo, Marcos y Lucas eran parte de los discípulos. Lucas no lo era, pero él caminó con Pablo y era un asociado cercano. Y porque tenía educación, escribió el libro de Lucas y el libro de Hechos. Vamos a hablar de esto más tarde. Tiene que haber sido inspirado por Dios o escrito por un apóstol. Escrito por un apóstol o por un asociado cercano. Entonces, una de las razones por la que el libro de Hebreos y el de Apocalipsis tardaron en ser aceptados en el canon era porque nadie sabía no estaba seguro quién había escrito Hebreos. Y Apocalipsis era tan diferente a los otros, entonces tardó mucho en ser aceptado. Número 2, tiene que estar de acuerdo con la enseñanza doctrinal de Jesús y de la iglesia primitiva y de los apóstoles que enseñaron en la primera iglesia. Tiene que estar de acuerdo con las otras enseñanzas. Y si encontramos un libro que tiene lindas cosas, pero no están de acuerdo con todo lo que se dice, entonces no está de acuerdo al estándar. Tiene que estar de acuerdo a lo que la iglesia está enseñando y a lo que Jesús estaba enseñando. La tercera cosa, tiene que ser aceptado por todas las iglesias. Y hay algo importante en esto: tradición. Tradición. No hay nada malo con una buena tradición. Esta es una de ellas. Si todas las iglesias, por tradición, todas aceptaron y está aceptada comúnmente por todas las iglesias, entonces es un muy buen test. Y que esto sea bíblico. Ahora, si tú empujas esto demasiado lejos, puedes cometer un error, porque las tradiciones nos mantienen encerrados, encajonados de las verdades bíblicas. Entonces, no podemos perder esto con las tradiciones. No quiero que malinterpreten esto, pero más temprano, esta es la regla que usaron. Todas las iglesias tenían que aceptar comúnmente y estaban dispuestos a morir por ello. Alguien podría responder: yo tengo todas las cartas. ¿Qué con ello? Responderle al soldado romano: estoy listo para encontrarme con mi Creador. Entonces decían: estoy dispuesto a morir por ello. Entonces de esta manera la iglesia empieza a desarrollar. Entonces la primera es la más importante, la segunda es la segunda más importante, la tercera es la tercera más importante, y en ese orden. Si no cumple con las dos primeras reglas, no importa. Si a la iglesia le gusta el evangelio de Tomás, no importa, porque no cumple la regla. Tiene que cumplir las primeras reglas y todo lo siguiente. Para cuando llegan al cuarto siglo, esta lista de reglas está muy establecida, como ya la tenemos ahora. Pero requirió todo ese tiempo, casi 4 siglos, para tener todo establecido de la manera que lo tenemos ahora. Cuando lo tienes establecido, tienes un buen libro sólido. Entonces tú dices: ¿quién me hace estas decisiones? Los líderes de la iglesia, apóstoles y aquellos que lo siguieron. Ellos eran hombres susceptibles a cometer errores. No creo que cometieron errores en todo este proceso, pero tuvo que pasar todo este proceso para que podamos entender todo lo que fue dicho y hecho. Es de esta manera como tenemos el Nuevo Testamento. Toman tiempo, es un proceso largo. No todo sucedió de repente. A veces malentendemos y pensamos que Jesús dejó este volumen todo empastado. Él no lo hizo así. Esto fue puesto por hombres de Dios que creemos que han sido guiados por el Espíritu Santo, y tomó ciertos siglos y se convirtió en algo tan fuerte, tan sólido,
Y ahora vamos a reseñar el Nuevo Testamento. ¿Está bien?